Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a El Faro. En el día de la fecha vamos a arrancar con una nota muy interesante. Hemos visitado el Museo de Malvinas, aquí en el Partido de la Costa, acompañando a Enrique Cerezo, él es un veterano de guerra. Y desde ya los invitamos a que vayan a visitar el museo en familia, los más jóvenes, todas las edades. El museo realmente está muy bien armado y vale la pena visitarlo. Es un muy buen paseo para que hagan. Luego, en Avistando Faros, Ximena Di Toro nos hablará del faro Costanera de Santa Fe. Vamos a verlo y regresamos para nuestro último bloque. Mi nombre es Enrique Cerezo, soy veterano de guerra. Durante el conflicto yo soy civil, estaba en un barco de la Armada como tripulación civil. Y bueno, con eso estuvimos dentro de la zona de exclusión mucho, la zona de exclusión impuesta por los ingleses. Nosotros llevábamos absolutamente de todo. Todo lo que pueda ser necesario en una guerra, desde una cocina de campaña, municiones, tanquetas, una gran cantidad de armamento también. Todo eso fue lo que llevamos al sur permanentemente. En mi caso particular fui un afortunado porque yo seguí con mi trabajo. Yo era oficial de Marina Mercante y pude seguir navegando en barcos de la Marina Mercante. Fueron muchos los que no consiguieron trabajo, muchos los que consiguieron trabajo y al poco tiempo, por el solo hecho de ser veteranos de guerra, loquitos de la guerra, los echaron por distintos motivos que nunca eran realmente por el cual lo habían echado. El no haber contención hizo que haya más suicidados que los que murieron en la guerra. En la guerra murieron 632 argentinos, de los cuales 323 lo hicieron en un solo momento con el hundimiento del Belgrano, y hay más de 1.100 suicidados a posteriori. Y no hubo contención de ningún tipo. Recién a partir de este siglo, 2002, 2004, se empieza a estudiar el tema del estrés postraumático. Y cuando se empieza a estudiar el estrés postraumático, que viene después de la tragedia de Cromañón, cuando muchos chicos empezaron a decir, yo tengo sueños raros, yo tengo cosas raras, ¿qué es esto? ¿Esto será el estrés postraumático? Y hubo un grupo encabezado por la doctora Marimón, que fueron a Estados Unidos y se entrevistaron con todos los médicos que estaban con los veteranos de Vietnam. Y a partir de ahí empiezan a saber de qué se trata realmente el estrés postraumático. Y bueno, ahí se empieza a tratar los veteranos. Cuando nosotros construimos esto, que esto fue todo hecho con nuestras manos, por nuestras manos, en ese momento sí, realmente fue muy bueno para la gran mayoría, aquellos que no podían hablar del tema, y estando acá todos juntos y con una broma, con una chanza, con un recuerdo, y los recuerdos saltaban no en forma trágica, sino hasta en forma jocosa, muchos de ellos, para la gran mayoría fue una tremenda terapia, armar este museo. La intención de armarlo no fue eso fue una consecuencia. Cuando armamos este museo se hizo con la intención de seguir malvinizando a las generaciones futuras. No dejar que los 632 que murieron en Malvinas, que esa sangre quede en el olvido. Y fundamentalmente, seguir luchando por la soberanía. Acá tenemos algo que es preciado y tristemente célebre. Esta es una balsa del crucero Belgrano.
En balsas como esta se salvaron más de 700 argentinos después del hundimiento del crucero Belgrano el día 2 de mayo. Las balsas tienen absolutamente todo lo necesario para la supervivencia durante varios días. Claro que estar acá adentro, 16, 18, 20, 22 personas llegaron a ver en alguna balsa, donde están heridos, muchos quemados, otros mojados todos. No es fácil la convivencia. Estuvieron algo más de 3 días los náufragos de Belgrano. Hay muchas historias, hay tantas historias como soldados fueron a Malvinas. Yo conozco algunas, otros conocen otras, yo conozco las mías y las de algunos de mis compañeros. Todos conocemos algo. El compendio completo creo que llevaría muchísimos libros para escribir. Pero bueno, cada uno tiene su historia y cada una de esas historias es importante, es real, es cierta. Y a veces nosotros decimos a los chicos, aprovéchennos, porque nos queda poco hilo en el carretel ya, y hagan todas las preguntas que quieran. La Casa de Veteranos de Guerra y Familiares del Partido de la Costa se armó en el año 2000, más o menos, donde nos fuimos juntando. Bueno, yo llegué un poco más tarde, empezaron con un pequeño grupo que hasta les costó juntar la cantidad como para armar realmente una asociación civil. Se pudo hacer. Y a partir de ahí fuimos creciendo. Estamos dentro de la Confederación de Veteranos de Guerra Nacional, estamos dentro de la Federación Provincial de Veteranos de Guerra. Y bueno, entre nosotros nos hemos apoyado absolutamente en todo. Entre los veteranos de guerra se ha formado en el país algo así como una hermandad que es casi imposible de romper, ¿no es cierto? Y uno se encuentra con un veterano de guerra que no conoce y es de Jujuy o es de Santa Cruz y es un hermano más. O sea, en ese sentido hay una unión, por así decir, muy, muy fuerte. El presente del museo es muy bueno, y es muy bueno porque, por ejemplo, afortunadamente, desde hace 2 años, la Municipalidad de la Costa le pone el micro a los colegios que nos quieran venir a visitar. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, este año, desde el día lunes 4 de abril hasta mediados de agosto, tuvimos todos los días tuvimos algún colegio, o a la mañana o a la tarde, todos los días tuvimos colegios primarios, secundarios, vinieron colegios de General Lavalle, vinieron colegios de Tordillo. O sea, el presente en ese sentido es bueno, es muy bueno. Es salir de acá con la intención de continuar con esa tarea de no dejar que los gobiernos, cuando nosotros ya no estemos, se olviden del tema Malvinas, se olviden de la soberanía, porque no es solamente el tema de 2 islas, es el tema económico, es el tema de la pesca, es la soberanía sobre la Antártida. La Antártida es agua dulce, se habla que si va a haber una próxima guerra mundial va a ser por el agua dulce. Es la Antártida, es la pesca, los recursos petroleros, son muchas cosas, o sea, no es solamente las 2 islas, hay mucho en juego detrás de las Islas Malvinas. El Faro de la Costanera en Santa Fe fue iluminado por primera vez en 1996 como parte de las obras de defensa y remodelación en la costanera de la ciudad.
Aunque inicialmente se imaginó con un rol ornamental, las luces se ajustaron para ser intermitentes. A pesar de no ser parte del escuadrón de faros del Servicio de Hidrografía Naval, se tenía la intención de que sirviera como guía para los veleros que regresaban de navegar en la laguna Setúbal. Con el tiempo, el faro se convirtió en un tradicional punto de encuentro para jóvenes y familias, especialmente los fines de semana, y también se utiliza como lugar para eventos y actividades al aire libre. En 2014 se repuso el sistema lumínico del faro después de varios años sin funcionar, y un año más tarde se modificó el sistema lumínico para incorporar lámparas LED. El faro de la Costanera se encuentra en la avenida de los Siete Jefes, 4597 Santa Fe, a una distancia de 833 kilómetros de Mar de Ajó. Muchas gracias por acompañarme, esto fue todo por hoy, los espero en un próximo segmento de Avistando Faros. Ya estamos llegando al final del programa y nos vamos a despedir de la mano de Germán Doin con la columna del día de la fecha que se titula Una escuela donde educar sea transformarnos. Los dejamos con él y nos vemos en nuestra próxima emisión. ¿Por qué elegimos educar? ¿Por qué nos sentamos todos los días, nos ponemos de pie frente a 30, 40 niños a decir cosas? ¿Qué nos motiva a elegir este rol en la sociedad? Seguramente tenga que ver con lo que vivimos de niños, seguramente tenga que ver con lo que somos, pero también yo creo que tiene que ver con lo que queremos ser y cómo queremos transformarnos. Así que hoy te invito a soñar con una escuela donde educar sea transformarnos. ¿Alguna vez te planteaste cómo la transformación personal de un educador puede impactar profundamente en sus clases? ¿Qué sucede cuando un docente se embarca en un viaje de autoobservación en su propia práctica, buscando mayor autoconocimiento? ¿Es posible que el crecimiento personal de un educador se convierta en una poderosa herramienta para ser un mejor guía del aprendizaje de sus estudiantes? Y si exploramos cómo nuestras propias experiencias de la infancia influyen en la relación que establecemos con los jóvenes a los que enseñamos, ¿podría una escuela brindar un espacio para el crecimiento tanto de docentes como de estudiantes? Te invito a una escuela donde educar sea transformarte. De eso y un poco más hablaremos hoy en el 7º capítulo de La Escuela que Soñamos. Este tema estaba presente en cada conversación que yo tuve en diferentes escuelas alternativas y no convencionales que visité cuando estaba realizando la educación prohibida. Siempre aparecía este argumento, y es que los docentes, los que llevaban adelante las escuelas, los que coordinaban, decían que el desafío más grande no tenía en absoluto que ver con las metodologías, con la didáctica, con los recursos, ni siquiera con las situaciones económicas que vivían hacia adentro, sino que tenía que ver con la disponibilidad y la posibilidad de cada educador, de cada docente, de lanzarse a una experiencia de trabajo personal, de observar cada clase, cada instancia, cada interacción desde un lugar más profundo, de entender de qué manera eso que estaba sucediendo en la relación con cada niño, con cada niña, tenía que ver con su historia y podía develar cosas de su historia, y que hasta que no abordara ese trabajo de manera seria, difícilmente las clases podían ser transformadoras. Vamos a arrancar con un pequeño fragmento, abriendo el tema, que es de la educación prohibida, donde justamente abordábamos la importancia de que los educadores se miren a sí mismos. Por lo tanto, a mi modo de ver, el término educación es confuso y parte desde un lugar arrogante. Por ejemplo, educación viene de educere. Educere significa sacar. Si yo soy profesor, quiero que el niño saque algo, saque lo mejor de sí. Pero eso incluso es arrogante, porque es un poco violento que tú saques lo mejor de ti, que yo te haga sacar lo mejor de ti con mis educación.
Yo propongo cuidar en lugar de educar. Cuidar solo hay un modo, o cuidas o descuidas. Educar hay muchos modos, pero cuidar no. Una capacidad de aceptar el fluir de la vida. Porque esto es la vida, no es otra cosa, ¿no? Y no tener como la intención de enseñar en todo momento. Un buen camino es abandonar la pequeña omnipotencia que suelen tener los docentes de creer que llevan algo que enseñar a sus alumnos. Sí, necesita hacer un gran trabajo de humildad y de observación para poder percibir a cada niño en su proceso y cuidarse de no ser un obstáculo para él. Cuando hablamos de este tema, tal vez la primera reflexión que me llega es una que escuché de un docente hace muchos años, y es que los educadores y las educadoras no aprendemos a ser educadores en la formación docente en el instituto superior. Aprendemos a ser educadores, aprendemos a ser maestros desde que tenemos 3 años e ingresamos al jardín. O sea, cuando llegamos a la instancia de formarnos en una institución terciaria, ya tenemos 15 años por lo menos de formación grabada en el cuerpo y en las experiencias. Ya sabemos que un docente habla de determinada manera, que eleva la voz de determinada manera, que tiene que sostener problemáticas de determinada manera. Entonces, ¿hasta qué punto la formación docente en realidad no tiene que ser una deformación? Es decir, no tiene que ser un proceso de desarmar esos patrones adquiridos de lo que entendemos que tiene que hacer un maestro o una maestra. La mayoría de las formaciones docentes no se abordan desde ahí, entonces es muy difícil desarmar eso. Inclusive trayendo teorías, perspectivas novedosas, hay que hacer un proceso de romper eso que está tan grabado a fuego en la experiencia personal de cualquier estudiante que quiere convertirse en maestro. Entonces, la escuela ahí se transforma en el único lugar donde podemos empezar a desarmar eso. Y las escuelas no convencionales, las escuelas alternativas, de alguna manera se lo proponen. Se proponen empezar a construir dinámicas de trabajo y estructuras de trabajo que inviten a que los docentes pongan en duda quiénes son, pongan en duda por qué educan, pongan en duda por qué gritan, por qué elevan la voz, por qué se inquietan ante la respuesta de un niño o de una niña. Y ese proceso es un proceso principalmente de autoconocimiento. Nosotros en los espacios educativos y en los que yo tuve la oportunidad de trabajar y de compartir, dedicamos una buena cantidad de tiempo a esto, a qué me está movilizando de este niño o de esta niña, qué me trae de mi historia. Muchas veces los niños y las niñas más desafiantes para un maestro son aquellos que nos recuerdan o a nosotros mismos o que nos recuerdan a vínculos de nuestras propias infancias. Y hay un elemento fundamental que vamos a conversar en este y en el próximo capítulo, y es que en la relación con los niños y con las niñas, nosotros como adultos reproducimos nuestras heridas infantiles. Es decir, lo que nos pasó en nuestra infancia está presente en cada relación y en cada interacción con los niños y con las niñas que tenemos hoy. ¿Cómo está presente? Es ahí donde tenemos la posibilidad de transformar, de hacer algo diferente. Podemos elegir que esa historia nos condene y nos limite, es decir, que las maneras en las que yo aprendí a relacionarme con los adultos, con los educadores en el pasado, limiten la manera en la que yo me relaciono con los niños y con las niñas, entonces tender al rechazo, tender al enojo, tender a la ira, tender a la humillación, tender a la manipulación, por ejemplo. O puede ser que esos aprendizajes, si yo los reviso, si yo los trabajo, si yo empiezo a observarlos y a mirarlos a través de las experiencias que me están sucediendo hoy, me permitan encontrar una nueva manera. Yo digo que hay algo así como arquetipos educativos, es decir, patrones que tenemos los educadores que sacamos a jugar, ¿no? Es así como que aprendimos este juego, como si fuese un juego de cartas, lo aprendimos desde muy pequeños y siempre tendemos a jugar de la misma manera. Pero lo cierto es que a veces toca jugar otras cartas, toca jugar de otra manera. Y al tenerlo tan grabado a fuego, digamos, se nos cuesta más, digamos, poner en movimiento otras dinámicas de juego. Entonces, la invitación que yo suelo hacer es a lo que llamo desaprender, es decir, iniciar un proceso de desarmar esas formas tradicionales que tengo grabadas de cómo relacionarme con los niños y con las niñas y empezar a ensayar otras.
Lo que suele suceder es que en realidad, y esto ya lo conversamos en un episodio anterior, digamos, los niños y las niñas no necesitan siempre la misma manera, necesitan diferentes maneras de acuerdo a los momentos, a los procesos, a los tipos de aprendizaje que están viviendo. Entonces, de alguna forma, si yo soy capaz de identificar cuáles son mis patrones educativos característicos, entenderlos, comprenderlos, soltarlos, reinterpretarlos de alguna otra manera y poner en movimiento nuevos patrones, nuevos rasgos, puedo ser un educador, digamos, más adecuado para cada momento y para cada caso. Entonces, a veces, como con esta cintura, con esta posibilidad, con este dominio de estas cualidades diversas de mi yo como educador, puedo encontrarme a veces más disponible para sostener procesos que están iniciando, puedo encontrarme a veces más disponible para poder hacerme un lado cuando los niños necesitan espacio, en lugar de estar encima y de alguna manera interponiéndome e interviniendo procesos. Puedo a veces ser un guía, una inspiración, que es muy necesario, o a veces no omitir palabra y simplemente sostener desde facilitar el diálogo, digamos, ¿no? y permitir, invitar a que los niños y las niñas, los estudiantes saquen su palabra. Entonces, en cada momento de la infancia y en cada momento de un proceso educativo, las necesidades de los niños son distintas. Ahora, la única manera en la que yo puedo abordar y ocupar esos roles de forma diferente es trabajando con esos roles en mi propia infancia y en la manera en la que se convirtieron dentro mío, digamos, en la manera en la que yo los dominé, los produje y me acostumbré a determinados roles. Entonces la invitación es a que pensemos juntos si no poder volver a revisar estos roles con los cuales nos relacionamos todos los días con los niños y con las niñas. Quiero compartir un último relato, si les parece, que es un pequeño cuento que tiene que ver con esto, con cómo a veces nos olvidamos de las esencias y justamente por entrar en una vorágine de cambios hacemos algo que tal vez nos parece natural, pero que con el tiempo podemos empezar a ver que no lo es tanto. Entonces este es un cuento que muchas veces compartimos con educadores cuando están llegando a trabajar con nosotros en los espacios educativos. Y dice así: una vez, hace tiempo, Khadir, que era conocido como el maestro de Moisés, dirigió al género humano una advertencia. Dijo que en cierta fecha todas las aguas del mundo que no hayan sido especialmente guardadas iban a desaparecer. Las aguas iban a ser renovadas con aguas diferentes, dijo. Y esas aguas nuevas iban a enloquecer a todos los seres humanos. Solo un hombre lo escuchó en ese momento y juntó todo el agua que pudo en sus vasijas y la almacenó en el medio de una cueva y esperó a que llegara la fecha. El día que llegaron la fecha, las aguas dejaron de correr, los pozos se secaron y como el hombre había dicho, sucedió la profecía. Las aguas cambiaron finalmente. Este hombre, que había escuchado, empezó a beber de las aguas que él había recolectado especialmente para no sufrir, digamos, de la locura. Cuando vio desde este lugar seguro que llegaban estas nuevas aguas, se mezcló con los hijos de los vecinos y comprobó que estaban hablando de manera completamente diferente. Ni siquiera tenían memoria de lo que había pasado. Tampoco recordaban haber sido prevenidos. Cuando trató de hablarle, se dio cuenta de que todos pensaban que él estaba loco. Mostraron hostilidad y cero compasión en lugar de comprensión. Al principio este hombre no bebió el agua renovada, sino que regresó a su refugio para procurarse su provisión de agua diaria, del agua original. Pero finalmente, en la soledad que sentía, tomó la decisión de beber la nueva agua, porque no pudo soportar la tristeza del aislamiento. Entonces empezó a comportarse y a pensar de una manera diferente. Olvidó completamente todo lo referente al agua especial que tenía almacenada. Y a partir de ese momento, sus semejantes comenzaron a mirarlo como un loco que había recuperado milagrosamente la cordura.